Noticentro 1, CMI. A esta hora las autoridades controlan un intento de amotinamiento en la cárcel Modelo de Bogotá. Autoridades tras la pista de los responsables del crimen del director de la cárcel Modelo, Elmer Fernández. Ministro de Justicia Néstor Osuna reaccionó que el trámite para otorgar medidas de protección a funcionarios del IMPEC es dispendioso. Se activa plan de emergencia. ¿Cómo avanzan las obras del metro en Bogotá? Inició la audiencia de acusación por presunto fraude procesal y soborno a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Con Luisa Tobo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. A esta hora las autoridades controlan un intento de amotinamiento en la cárcel Modelo de Bogotá ante la orden de traslado de internos que se estableció por el asesinato del director del recinto carcelario. Precisamente se acaba de designar una nueva directora. Esti Luengas está en el lugar con toda la información. Esti, muy buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde, pues nos encontramos justamente en la cárcel La Modelo, en el occidente de Bogotá. Hay mucha atención porque hay noticias sobre esta cárcel, específicamente por la designación de la nueva directora de este centro de reclusión. Pues se trata justamente de la mayor Nancy Pérez. ¿Quién es la mayor Nancy Pérez? Quien queda a cargo de la dirección de esta cárcel La Modelo luego del asesinato vil que se presentó ayer en horas de la tarde en la carrera 30 con 80 en contra del director anterior, el coronel en retiro, Elmer Fernández. Pues la mayor Nancy del Socorro Pérez tiene una carrera de más de 30 años dentro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Venía de ser directora de la cárcel de mediana seguridad de Acacías en el departamento del Meta. Es una abogada que estaba vinculada al IMPEC y en este momento es designada por el gobierno nacional y el director del IMPEC como la encargada de asumir esta dirección. También importante decir que en horas de la mañana aquí justo en la cárcel La Modelo se presentó un amotinamiento por parte de los privados de la libertad del patio 4. ¿De quién se trata? Pues específicamente del señalado, quien sería el responsable de mandar a asesinar al director de la cárcel La Modelo, alias Pedro Pluma, un sujeto peligroso que había sido trasladado hace un mes desde la cárcel de Valle del Cauca hacia aquí La Modelo. Este sujeto sería el responsable, según las primeras hipótesis del asesinato que se presentó ayer. Un solo disparo por parte de un sujeto que se movilizaba en una motocicleta sobre la carrera 30 con calle 80. Pues este amotinamiento no dejó herido, ya la situación está controlada a esta hora y se confirma también que serían 10 las personas que están aisladas en este momento, entre esas alias Pedro Pluma. ¿A qué grupo pertenecen todas estas personas? Pues presuntamente a la Inmaculada, un grupo delincuencial señalado también de asesinar a concejales en el departamento de Valle del Cauca. Datos importantes también que entregaron el gobierno nacional esta mañana es que actualmente hay 506 amenazas en contra de funcionarios del IMPEC. De estas, 27 es en contra de directores de cárceles. El asesinato que se presentó el día de ayer sería lo más grave en la historia del país, pero el asesinato que se presentó en contra del director de la cárcel La Modelo. También les contamos a esta hora de la tarde que ayer en la noche, cuando se estaba dando el levantamiento del cuerpo del director de la cárcel La Modelo, se presentó un ataque en contra de reporteros, periodistas y también algunos graficadores que estaban en el lugar. Nos acompaña justamente a esta hora Mauricio Dueñas. Él estaba en el lugar en el momento de los hechos, también fue atacado por la policía. Cuéntenos detalles, bienvenido a CMI, ¿qué fue lo que sucedió? Buenas tardes, estábamos en el viaducto de la calle 80 con la carrera 30. Nos dimos cuenta, estábamos haciendo la cobertura del asesinato del director de la Modelo, de la cárcel Modelo, y desde el puente podíamos tener una imagen distinta. Subimos, cuando subo veo que hay 2 policías que están impidiendo que los reporteros gráficos del Espectador y de Semana hagan su labor, y les empiezo a grabar con el celular y les pido que por favor nos dejen trabajar, que somos de los medios de comunicación, y les pido, oiga, por favor, ayúdenos, somos de la prensa, no entendían, respeten, no sé qué. Al final llegaron otros 2 policías, nos querían esposar, pásenos las esposas. Señor, somos de la prensa, la libertad de expresión, ¿dónde está? Somos de la prensa. Al final llegaron muchos medios más. Bueno, tiraron al compañero del Espectador, lo tiraron al suelo, al compañero de Semana lo empujaron. Estaban desatados, un desconocimiento total de lo que es el respeto a los medios de comunicación.
y bueno, al final llegaron muchos otros medios de comunicación y ellos ya como que se rindieron. Uno de los colegas fue atacado con una tonfa y justamente ya se conocen medidas por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá y tiene que ver con la destitución de un auxiliar, pero en el lugar también había un subintendente y un patrullero. ¿Cómo fue el actuar de estos sujetos? Sí, desafortunadamente había un joven patrullero que de un rango inferior que estaba desatado, estaba descontrolado y nos quería esposar. Desafortunadamente los otros dos policías que eran de rangos superiores se dejaron contagiar de esta mala práctica del policía y bueno, y terminaron agrediéndonos. El chico del rango inferior sacó la tonfa, golpeó muy feo al compañero al compañero Ernesto y lo golpeó feo en el brazo. Muchas gracias, Mauricio Dueñas, por ese reporte de lo que sucedió en la noche de ayer en medio de este levantamiento trágico del director de la cárcel La Modelo, que fue asesinado a las 4:38 de la tarde. Noticentro 1 CMI pendiente de la situación aquí en este centro de reclusión, 12:05 de la tarde. Presuntamente en horas de la tarde algunos de estos cabecillas de la Inmaculada serían trasladados a otros centros de reclusión, según nos han informado desde la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, vamos a estar pendientes a esta situación. Es todo por ahora. Stig Luengas, desde la cárcel La Modelo en el occidente de Bogotá, en Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias. Y a esta hora la Veeduría Distrital hace visitas a las obras del Metro de Bogotá para verificar el cumplimiento de los trabajos. Según la empresa Metro, el avance general de la primera línea es superior al 33%, pero sí se está cumpliendo. Nicolás, muy buenas tardes. ¿Qué dice la Veeduría? Luisa, cordial saludo para usted y para toda nuestra audiencia. Así es, la empresa Metro de Bogotá asegura que el avance general del proyecto es superior al 33%, eso incluyendo todos los avances de obra y también el resto de trabajos que incluye la primera línea del Metro de Bogotá. Pues precisamente para constatar esa información acompañamos una visita de la Veeduría Distrital. Me acompaña hasta ahora la veedora Viviana Barberena. Veedora, bienvenida a Noticentro 1 CMI. ¿Qué ha podido ver usted en esta visita? ¿Si es real ese avance del 33%? Pues mire, estamos visitando algunos puntos y aquí estamos haciéndole seguimiento. Iniciamos en la calle 72, que es tal vez uno de los puntos que genera mayor preocupación, y vemos que sí se ha reforzado el trabajo, hay más personal, más maquinaria y hay un compromiso muy serio de que en octubre se estará entregando este deprimido. Sí, en la 72 con Caracas, donde recordemos incluso la empresa Metro de Bogotá solicitó al concesionario adelantar más. ¿Eso sí se está cumpliendo? Pues mire, lo que se observa es, como le digo, que hay mucha más mano de obra, mucho más frentes de trabajo, lo cual parece que permite que se aceleren las obras. ¿Se completaría entonces para el 7 de octubre, como dicen incluso el deprimido del tráfico mixto? Pues estamos muy pendientes de que esto así suceda, seguiremos haciéndole visitas periódicas para mirar el avance del proceso. Ustedes también visitaron ese punto de la 26 con Caracas, donde se está desmontando una de las estaciones de Transmilenio más importantes de esa troncal. ¿Qué pueden decir de ese punto? Mire, en este momento la obra ya está totalmente removida, ya no existe estación en la calle 26. Eso va dentro de los 50 días que habían establecido para el cumplimiento de esto. Sigue la adecuación de los carriles mixtos para que por allí pueda circular el Transmilenio y luego sí se empieza la etapa de construcción. Allí no encontramos retrasos en el desarrollo de la obra. Y en este punto estamos en la autopista sur a la altura de la avenida 1 de Mayo, donde quedará ubicada la estación 9. ¿Qué puede decir de este punto? Vemos varias máquinas. ¿Qué son? ¿Qué hacen? Estas son 3 piloteadoras que están en este momento trabajando, como su nombre lo indica, para la elaboración de los pilotes aquí directamente, para hincar los pilotes aquí directamente en la construcción. Este tramo, hasta donde vemos, pues va avanzando bien. ¿Qué puede decir entonces la veeduría, ya como pregunta final, doctora Barberena, sobre la primera línea del Metro de Bogotá, sobre estos avances en obra? Que tiene algunos retrasos, como se han evidenciado, como en la calle 72, a los que estaremos muy atentos, que en las demás partes, en muchas de las partes se está cumpliendo el plazo establecido y que va avanzando, tiene el 17% de construcción avanzada y alrededor del 33% de todo el proceso. Señora Viviana Barberena, veedora distrital, muchas gracias por acompañarnos en Noticentro 1 CMI con los avances y lo que está haciendo esta entidad para vigilar lo que asegura la empresa Metro de Bogotá es el avance en la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá. Cambiamos rápidamente de tema porque Noticentro 1 CMI conoció este video de un violento atraco que ocurrió en una reconocida panadería, un reconocido establecimiento comercial ubicado en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 109, donde se observa cómo ingresa un hombre fuertemente armado y despoja de un reloj de marca
bastante reconocida a un comensal que se encontraba allí en ese punto de la ciudad. Las autoridades continúan tras la pista de este sujeto. Se trataría de estos delincuentes que van detrás de los relojes que tienen un valor comercial bastante alto. Volvemos a cambiar de tema y ahora actualizamos el nivel del sistema Chingaza, de los embalses que, recordemos, abastecen el 70% del agua que se consume en la capital de la República, que sigue completando días al alza, con tendencia al alza. Observen ustedes, a corte del 16 de mayo, la ocupación de este sistema Chingaza es del 23,9%, pero el consumo de agua también sigue aumentando. Ese consumo de agua es del 16,12 metros cúbicos por segundo. El llamado entonces del distrito es a tratar de reducir ese nivel de consumo para tratar también así de hacer un poco más, no hacer más restrictivas estas medidas como el racionamiento que tiene Bogotá cada 24 horas y durante un día cada 9 jornadas. Es por ahora la información que emitimos desde el sur de la capital de la República, desde donde me despido. Nicolás Romero, Noticentro 1 CMI. Nicolás, muchísimas gracias. Y en Cartagena inició la recuperación del sistema de transporte masivo Transcaribe tras la llegada de una nueva gerencia. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Indudablemente una buena noticia para los cartageneros, teniendo en cuenta que la mayoría de los ciudadanos hacen uso del sistema de transporte masivo Transcaribe, que ha venido enfrentando una grave crisis en los últimos años. Su recuperación inició con el arreglo de los buses que estaban fuera de servicio. El sistema de transporte masivo tiene en total 328 buses, de los cuales 107 estaban sin funcionar. Tras evidenciar estas falencias, la nueva gerencia de Transcaribe anunció la reparación de los primeros articulados, mejorando así los tiempos de espera de los usuarios, y lo cual se había convertido en una de las mayores quejas. De esos 107 vehículos que encontramos varados, ya a la fecha hay recuperado 45 vehículos. 26 de ellos ya se encuentran dentro de la operación y programación, y el resto estamos esperando una convocatoria que ya se hizo para conductores de esa flota, específicamente la flota de articulados, que necesita de unos conductores calificados para que puedan hacer parte dentro de la operación. Asimismo, informó que luego de una reunión con el contratista que hace la operación de recaudo y de información al usuario, se estableció un plazo para que se hagan las mejoras necesarias en este sentido. Le dimos un plazo para que identificara cuáles eran sus carencias y cuáles eran las dificultades y las resolvieran de forma inmediata, porque el propósito, repito, por instrucciones del señor alcalde, es que efectivamente la operación del sistema de transporte en la ciudad mejore, pero mejore en beneficio de quienes hacen uso de ella. La inversión total para la recuperación de Transcaribe será de 125.000 millones de pesos. Y en las próximas semanas iniciará la recuperación y restauración también de las estaciones del sistema a lo largo de la ciudad. Esto atendiendo también el llamado que han hecho los usuarios frente al mal estado en el que se encuentra el sistema. Es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CM. Tatiana, muchas gracias. Y el Gobierno Nacional anunció medidas para mejorar el ingreso de los recicladores. La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento llegó a un acuerdo sobre las peticiones de 17 organizaciones de reciclaje que piden dignificar este oficio. La directora de la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA, Ruth Quevedo, anunció un acuerdo con 17 organizaciones de recicladores que esta semana protestaron frente a la sede de ese organismo. Uno de los compromisos es el reconocimiento de una mejor remuneración para su labor. Y cerrar un poco la brecha de reconocimiento de costos, porque nuestros estudios indican en este momento que estamos pagando por debajo de los costos en los que efectivamente ellos están incurriendo cuando generan la operación de recolección de reciclaje. La Comisión de Regulación estima que 60.000 familias derivan su sustento del reciclaje. Hay zozobra en Quibdó por la difícil situación de orden público que se ha venido registrando durante las últimas horas. Saludamos en la capital de Chocó a Freddy Martínez, quien nos amplía toda la información. Freddy, buenas tardes.
Luisa y televidentes, buenas tardes. Yo le cuento que la situación en Quibdó es preocupante. Aquí se vive en medio del miedo y la zozobra por el incremento de la inseguridad. En lo que va corrido del año, según datos de la Veeduría Ciudadana, se han presentado 50 muertes violentas, generando un aumento comparando las mismas fechas del año inmediatamente anterior. Noche de terror vivieron los habitantes del municipio de Quibdó por los hechos de violencia que tienen a la comunidad en medio del pánico y la zozobra. En uno de los casos fue asesinado Yaider Padilla, un comerciante propietario del establecimiento Tenis Urban, quien recibió varios impactos de bala cuando se encontraba cerrando su negocio. Minutos después detonó un artefacto explosivo en una droguería ubicada en el barrio Roma, dejando 2 personas heridas. En otro hecho, un joven recibió un impacto de bala en medio del hurto a su motocicleta. Fueron más de 6 las motocicletas que se robaron en la noche del jueves 16 de mayo. Pero realmente decirles que estamos trabajando, que nos den la oportunidad de seguir confiando, que necesitamos más ciudadanos como esos que esta madrugada nos llamaron, nos dijeron, estamos viendo 2 de las personas que se fugaron en tal sitio, ubíquenla y después hablamos. Eso es confianza en las instituciones y cuando la institución reacciona y los captura, esto genera aún más confianza, eso se vuelve un efecto bola de nieve y eso es lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando con amor, estamos trabajando con mucha responsabilidad en el compromiso que tenemos en la seguridad, pero necesitamos que la ciudadanía nos siga apoyando. El miedo en Quibdó es generalizado y después de las 6 de la tarde las personas de algunos barrios de la ciudad se encierran en sus hogares por temor a ser víctimas de la delincuencia. El alcalde del municipio de Quibdó, Rafael Bolaños, se pronunció en su cuenta X y le pide al gobierno departamental y también al gobierno de Gustavo Petro que le ayuden a mejorar la situación de seguridad que hoy padece la capital del departamento del Chocó. Desde Quibdó informó para Noticentro 1 CMI, Freddy Martínez. Freddy, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. Inició la audiencia de acusación por presunto fraude procesal y soborno a testigos contra el expresidente Álvaro Uribe. Ya volvemos. Más de 7 décadas de operaciones cumple la capitanía del principal puerto marítimo de Colombia, que conectando al territorio colombiano con el mundo contribuye al desarrollo económico del país. Valentina Villegas tiene toda la información. Valentina, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues como usted lo indica, empezamos este viernes con buenas noticias, pues la Capitanía de Puerto de Buenaventura conmemora 72 años de operaciones. Este puerto marítimo, que está ubicado en la costa del Pacífico, en el departamento del Valle del Cauca, cuenta con 466 naves activas, más de 100 empresas de servicios y de transporte marítimo y además la emisión de 3.272 licencias de navegación vigentes en esta regional, movilizando todo tipo de carga, entre ellas alimentos perecederos, maquinaria pesada, graneles, líquidos y por supuesto también sustancias químicas controladas. La Capitanía, adscrita a la Dirección General Marítima, contribuye con el desarrollo económico y social del país, conectando a Colombia con el mundo a través del comercio marítimo y movilizando más del 53% del comercio internacional del país. Y cambiamos de tema, pues fueron capturados en flagrancia Luis Anderson Paz Castillo y Andrés Felipe Herrera Jiménez, quienes habrían citado a una mujer en un centro comercial del sur de Cali, obligándola a firmar el traspaso de una camioneta, a entregar las llaves, los papeles y el tiquete del parqueadero donde estaba ubicado el vehículo, además de 50 millones de pesos en efectivo. Cuando intentaban salir del lugar, los delincuentes fueron capturados por las autoridades y judicializados por el delito de secuestro extorsivo. Ambos están recluidos en centros penitenciarios. Y en otra información, hay preocupación y alerta por la presunta caza indiscriminada de guatines para el consumo animal en la ciudad de Cali. Frente a este tema, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA, aseguró que esta práctica estaría siendo realizada por personas de otras regiones del país que consumen esta carne culturalmente. Sin embargo, resaltó que dicha práctica sería ilegal y que incluso podría significar una pena carcelaria. Asimismo, se ha dado a conocer que también se han conocido denuncias sobre el consumo animal y la caza de otros animales como zarigüeyas, ardillas, iguanas, así como de animales que son traficados desde otras regiones del país. La invitación del DAGMA es para evitar la comercialización y el consumo de estos animales, no solo por la protección de la fauna silvestre, sino también por la salud del ser humano.
Luisa y televidentes, con esa información me despido desde Santiago de Cali. Valentina Villegas, Noticentro 1 CMI. Valentina, muchas gracias. Y horas antes de iniciar la audiencia de acusación por presunto fraude procesal y soborno a testigos, el expresidente Álvaro Uribe defendió su inocencia ante la justicia. Hernán Muñoz con los detalles. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. El ex jefe de Estado se pronunció esta mañana desde su casa en el municipio de Río Negro, en Antioquia. Expresó en 25 apartes que es una persona inocente y en medio de este histórico proceso, el primer proceso penal al que se enfrenta un presidente de la República de Colombia, defendió su inocencia. Repito ante mis compatriotas que jamás he engañado a la justicia. Pedí que todos los elementos recaudados se adjuntaran a la Corte, sin seleccionarlos, sin la más mínima modificación. Mi vida pública no conoce la mentira. Minutos antes de iniciar la audiencia de acusación en medio del caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos, el expresidente Álvaro Uribe volvió a defender su nombre y dijo que sus acusadores judiciales hoy usan la palabra paz para prorrogar el terrorismo. Horas antes de empezar este juicio, afirmo que mis antagonistas políticos han logrado convertirse en mis acusadores judiciales. Unos de ellos cercanos a la FARC y otros colaboradores directos o indirectos, cubiertos por la cautivante palabra paz, usada para proteger el terrorismo a través de la indulgencia de impunidad absoluta. Y volvió a mencionar a un magistrado y lo señaló de guardar silencio. El magistrado Reyes, ponente de la decisión de restringirme la libertad, fue contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui opositor visible. Además, el magistrado Reyes fue compañero de trabajo de la esposa del senador Cepeda. Guardó silencio sobre el tema, incluso cuando fue preguntado por la magistrada Lombana. El exmandatario, quien ha entregado más de 20 pruebas por presuntas irregularidades en su caso, se refirió al tratamiento de los testigos clave. Testigos claves que afirmaron haber recibido ofrecimientos por parte de Iván Cepeda, como el Tuzo Sierra y Monoleche, no fueron escuchados por la Corte, lo cual constituye una omisión que afecta gravemente el equilibrio y la equidad del proceso. Y concluyó su declaración dividida en 23 apartes, afirmando que todo empezó por unos administradores de la justicia. El mandatario habló desde su casa en Río Negro, Antioquia. Cambiamos de tema. Acaba de concluir un consejo extraordinario de seguridad presidido por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien hace pocos minutos acaba de confirmar la captura de un ciudadano boliviano señalado de requerir los servicios sexuales de una menor aquí en la capital de Antioquia. Lo sorprendente de este caso es que la policía sorprendió a este hombre cuando estaba en medio de una riña con el tío de la menor. Ambos fueron capturados y las autoridades en las próximas horas lo presentarán ante un juez y podría enfrentar una pena de hasta 25 años de cárcel. Hasta el momento ya son 10 extranjeros capturados aquí en la capital de Antioquia, 2 de ellos en Estados Unidos. Escuchemos las declaraciones del mandatario. Fue capturado un ciudadano boliviano que había requerido unos servicios sexuales de una menor de edad. Llega la policía a atender una riña que estaba teniendo este sujeto boliviano con el tío de la menor de edad. Los dos quedan detenidos, el uno por la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y el otro en términos también de agresión por arma blanca. El boliviano fue llevado a un centro asistencial y se espera básicamente la legalización de su captura. Esta captura más la expulsión de un ciudadano australiano en Santa Marta luego de una alerta que se emitió en la capital de Antioquia se da horas después del anuncio del embajador de Estados Unidos en Colombia, quien anunció que la ciudad será epicentro del primer Congreso contra la explotación de menores. Por lo pronto, esta es toda la información. Desde Medellín, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI.
Noticia en desarrollo en CMI. La mayor Nancy Pérez fue designada como la nueva directora de la cárcel La Modelo. La mujer cuenta con más de 30 años de experiencia dentro del IMPEC. Volvemos con Stick Luengas al lugar de la noticia. Stick, buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde, 12:27 de la tarde, seguimos aquí en la cárcel La Modelo en el occidente de Bogotá y mucha atención porque ya se designó a la nueva directora encargada de este centro penitenciario. Se trata entonces de la mayor Nancy Pérez, 30 años en el IMPEC, anteriormente estaba como directora de la cárcel de mediana seguridad en Acacías Meta. Es una abogada especializada en derechos humanos y competencias ciudadanas. Justamente estuvimos aquí en la mañana cuando hubo un amotinamiento y ella llegó. Lo particular de esta situación, llegó en un vehículo particular, no blindado y no oficial. También a esta hora les contamos sobre ese amotinamiento que se presentó en el patio 4 y 5 de esta cárcel, justamente donde está recluido alias Pedro Pluma, quien sería, según las hipótesis, el presunto asesino intelectual de lo que ocurrió ayer, el asesinato de Elmer Fernández, el director que estaba aquí en esta cárcel La Modelo, un hecho perpetrado sobre la carrera 30 con calle 80. Pues hoy en la mañana justamente también el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, entregó detalles de eso que sucedió y entregó esa cifra desgarradora de todos los que han sido amenazados funcionarios del IMPEC en lo corrido del año 2024. Hay 506 amenazas aproximadamente que vienen producto de eso, de panfletos, amenazas, pasquines. Se han detectado muchas modalidades donde al interior de los establecimientos le llaman casas o son estas estructuras criminales y quieren dominar el interior de las cárceles con los plumas o los caciques. Y también hemos detectado con apoyo de la Policía Nacional una modalidad donde sacan un pasquín donde le dan la responsabilidad a una estructura generando que hagamos un traslado o generando que hagamos un operativo. Pero ¿quién es Pedro Pluma? Pues es un cabecilla del grupo criminal y delincuencial La Inmaculada, que opera en Valle del Cauca. Este sujeto fue trasladado a esta cárcel La Modelo hace tan solo un mes en medio del plan dominó que autorizó el gobierno nacional mediante el IMPEC. Este sujeto estaría liderando el pabellón 4 de esta cárcel. Continuamos con el operativo, estamos revisando todos los detalles, si efectivamente esa amenaza sí la hizo este delincuente Pedro Pluma, que lleva más o menos condenado, que lleva más o menos un tiempo de 2 años, un mes en la picota, y está condenado a 5 años, perdón, en La Modelo ya está condenado a 5 años. Directores de cárceles sin protección en vehículos particulares no blindados. Justamente también se conoció la cifra de cuántos directores de cárceles han sido amenazados. Sí, dentro de las 506 amenazas tenemos 27 directores amenazados también. Respecto al coronel en retiro Elmer Fernández, quien fue asesinado el día de ayer con solo un disparo por parte de un sicario que se movilizaba en motocicleta, también entregaron detalles por parte del IMPEC de lo sucedido, pues no tenía esquema de la Unidad Nacional de Protección, tan solo se había pedido el martes pasado. Es un tema engorroso en términos de procedimiento como tal. Todavía no se había hecho el trámite ante la ONP, solamente se había puesto la denuncia y el martes él en el IMPEC estaba iniciando los trámites en el IMPEC, como los formatos y demás que están establecidos como el procedimiento. Entonces todavía no se había llevado ante la ONP esa solicitud y esa es la razón por la cual tampoco tenía información la ONP sobre esa situación. También se confirmó la renuncia del subdirector de la cárcel La Modelo, el coronel Óscar Alejandro Tobar, quien pasó su carta en la mañana de hoy. Hablamos también con el presidente del sindicato del IMPEC, Óscar Roballo, quien entregó detalles sobre la situación que están viviendo dragoniantes y directores de cárceles en el país. Pero este gobierno se ha encargado de hacer, en cabeza del doctor Néstor Osuna y el director general del IMPEC, que las cárceles sean centros de paz, de reconciliación, en lo cual nosotros hemos evidenciado que este control está generando los asesinatos que se vienen presentando, ya son 5 en este año, y lo más grave pues fue el director de la cárcel. Vemos como un dragoneante en Cartagena, otro en Cúcuta,
otro en Palmira, otro en Buga, fueron asesinados y esto causa un estado de miedo. Hay temor entre funcionarios del IMPEC por la situación que se está presentando. Ellos hablan de un denominado plan pistola en contra de funcionarios de esta institución. También se habló sobre la recomendación que entregaron las autoridades que debe haber protección para todas estas personas. Nosotros hemos evidenciado que muchos funcionarios han renunciado por esto. Es que esto no es nuevo, esto fue como la gota que rebosó la copa, pero hay varios planes pistola que han generado que muchos compañeros piensen en pensionarse, los que pueden, porque el régimen pensional de la Guardia es bastante difícil. En este momento están aislados 10 presuntos cabecillas de la Inmaculada, entre estos alias Pedro Pluma, quien habría liderado en la mañana de hoy el amotinamiento. También se habla de que serían trasladados a otros centros de reclusión a nivel nacional. Estaremos atentos aquí desde el occidente de Bogotá. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y precisamente el ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció que el trámite para otorgar medidas de protección a funcionarios del IMPEC es dispendioso, por lo que se activa un plan de emergencia para reforzar la protección. Joana Rodríguez, ¿qué más dijo el ministro? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el ministro de Justicia, Néstor Osuna, entregó cifras reveladoras sobre el número de amenazas a funcionarios del IMPEC luego del asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá. En los últimos 2 años se han tramitado allí o se han recibido 506 amenazas por parte de funcionarios del IMPEC. Hay 263 solicitudes en trámite y se han resuelto con otorgamiento de medidas especiales de protección 63. El ministro explicó por qué el director de la cárcel Modelo de Bogotá no tenía esquema de protección, a pesar de haber puesto en conocimiento de las autoridades las amenazas que había recibido días atrás. No está previsto en las normas vigentes hasta hoy que los directores de cárcel tengan carro blindado por el hecho del cargo. Eso es algo que a partir de hoy someteremos a revisión para que una persona como un director de cárcel, lo mismo que ocurre con muchísimos funcionarios, tengan medidas especiales de protección. Por eso el ministro señaló que desde anoche en el Consejo de Seguridad se activó el trámite especial de emergencia ante la Unidad Nacional de Protección para proteger a todos los funcionarios del IMPEC amenazados y no amenazados. A partir de hoy mismo se estará ofreciendo esa protección reforzada, ya sea mediante carros blindados, mediante personas de protección, mediante otras medidas de protección a quienes lo requieran. Por ahora esta es toda la información desde el occidente de Bogotá. Joana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Joana, muchas gracias. Y a pesar del impacto de la sequía, el sector agropecuario tuvo un buen primer trimestre con un aumento en la producción de varios cultivos. La ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, reportó un crecimiento en la oferta de alimentos. Según el DANE, el crecimiento anualizado durante el primer trimestre del año para la agricultura fue del 9,3%, para la ganadería del 3,3%. Hay sectores como el bananero que crecieron más del 24%. Los resultados de enero, febrero y marzo para el sector bananero son positivos, teniendo en cuenta el esfuerzo que han hecho los productores bananeros a nivel nacional. Un esfuerzo muy grande en temas de fertilización, en temas de mantenimiento de drenajes, de canales y sobre todo esa apuesta comercial que tenemos a nivel internacional. Y a pesar de la sequía y el fenómeno de El Niño, la producción de alimentos aumentó. Incluso con un crecimiento en el abastecimiento de alimentos de todo el primer cuatrimestre de este año, y también esto alivió de muchas maneras el costo de vida que repercutió en las economías de los hogares colombianos. El sector de la agricultura pudo a pesar de la situación de las sequías, mantener sus cadenas de producción, su economía, y esto también se representa en un crecimiento del PIB agrícola que es favorable en todos los trimestres, en el último del año pasado y en el primer trimestre de este año.
Alerta por tormenta en Texas, Estados Unidos. Las autoridades reportan al menos 4 muertos en Houston y varias inundaciones. Con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, el paso de una tormenta provocó la muerte de 4 personas y daños millonarios en Houston. We had a storm with 100 miles per hour winds, the equivalent of Hurricane Ike. Considerable damage downtown. El Centro de Predicción Meteorológica anunció que parte de Texas y el oeste de Luisiana están bajo un raro nivel 4 de 4 de alto riesgo de lluvias excesivas, por lo que más de 600.000 personas continúan en alerta. Las violentas condiciones de la tormenta en Houston reventaron ventanas de rascacielos y derrumbaron edificios y semáforos. Las inundaciones han dado lugar a rescates acuáticos en al menos una ciudad. Hasta 20 conductores tuvieron que ser ayudados a salir de la crecida del agua en Bryan, a unos 160 kilómetros al noroeste de Houston. Asimismo, las autoridades reportan múltiples cortes de electricidad en más de 1 millón de hogares en toda la zona. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, descartó la idea de construir un muro en el Darién para frenar la migración. El próximo gobierno de Panamá comunicó que no tomará esta medida, pero sí deportará a los migrantes que pasan por este país rumbo a Estados Unidos. El cierre de la selva fronteriza con Colombia a los migrantes fue una de las principales promesas de campaña de Mulino, quien debe asumir el poder el 1 de julio. Vuelven a operar al primer ministro eslovaco Robert Fico tras el intento de asesinato. Según el último parte médico, Fico sigue muy grave a pesar de estar consciente y recordar todo lo que sucedió durante el atentado que sufrió el pasado miércoles y también su posterior traslado al hospital. El gobierno de El Salvador solicita juicio masivo a 1.828 personas. La Fiscalía General de la República del país pidió a un tribunal antimafia que juzgue en un mismo proceso masivo a más de 1.000 personas detenidas en el contexto del régimen de excepción, que está vigente desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas y que suspende derechos constitucionales a las que acusa de pertenecer a las también llamadas maras. Y en Afganistán, 64 alumnas y 15 maestras fueron envenenadas con una sustancia que aún se desconoce. El envenenamiento de las mujeres tuvo lugar en una escuela del distrito de Kiti, en la provincia de Daikondi. Todas fueron hospitalizadas inmediatamente y aunque el estado de salud de la mayoría es bueno, 3 de ellas se encuentran en estado crítico. El gobierno israelí defiende su ofensiva en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia, manifestando que es una guerra trágica, mas no un genocidio. En su segundo día de audiencia ante el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU, el gobierno israelí afirmó que sí hay una guerra trágica en curso, pero no un genocidio en Gaza, y acusó a Sudáfrica de tener un claro motivo al pedir un alto al fuego en la franja, ya que busca obtener ventaja militar para su aliado Hamás, al que no desea ver derrotado. Además, defendió la operación militar en Rafah con la que busca eliminar los bastiones de Hamás. A su vez, pidió a los jueces que desestimaran una solicitud de Sudáfrica para ordenarle que detuvieran las operaciones en Rafah y se retirara del territorio palestino, de una ciudad donde, según la ONU, alrededor de 600.000 personas han abandonado Rafah en los últimos días, debido a la ofensiva israelí en la ciudad que se inició el pasado 7 de mayo. En medio de la intervención de Israel, un asistente manifestó su descontento gritando "mentirosos". The state of Israel requests the court to reject the request for the modification and indication of provisional measures submitted by the Republic of South Africa. Entre tanto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que obliga al gobierno de Joe Biden a enviar a Israel el cargamento paralizado la semana pasada de 3.500 municiones. Muchas gracias. Hasta aquí Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric y a las 8 de la noche, una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!